Este podcast es producido por la Fundación Progresar, Capítulo Norte de Santander, con el apoyo del Reino de los Países Bajos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional. La desaparición forzada de personas históricamente ha sido catalogada como un crimen de Estado y una práctica de gobierno que es aplicada o reproducida con el fin de controlar movimientos de oposición, eliminar las evidencias y negar las detenciones. La persona es privada de su libertad de manera legal o ilegal, negando y ocultando a los interesados su paradero, las condiciones en que se encuentra y los aspectos relevantes de la detención. Este delito tuvo su origen a partir de la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa, en donde se realizaron detenciones de población civil, ocultando información sobre quiénes estaban detenidos y las condiciones en que se encontraban. En América Latina, la práctica inició en contra de los movimientos de liberación o de oposición política, iniciando en Guatemala y extendiéndose por el continente desde la década de los 60 hasta principios de los 90. En Colombia, la desaparición forzada de personas ha sido empleada con la finalidad de controlar, implantar terror, disciplinar a la comunidad y eliminar posiciones opuestas a las políticas gubernamentales. El Estado en general ha sido el principal autor del delito. Sin embargo, con el transcurrir de los años, esta práctica se fue popularizando entre los actores armados, produciendo cambios en la práctica y en la intencionalidad del delito. Se estima que el universo de víctimas de desaparición forzada en Colombia puede ser de 200.000 víctimas. Esta práctica se llevó a cabo de diferentes maneras y con distintos fines. Hagamos un recorrido en el tiempo. Entre los años 1970 y 1981, las desapariciones eran cometidas por miembros del Estado como respuesta ante la conformación de las guerrillas. Desde 1982 hasta 1990, miembros del Estado participaron en la comisión del delito con el fin de detener la popularidad de sectores de izquierda. En los años 1991 a 1995 disminuye la participación del Estado y grupos paramilitares como perpetradores de esta práctica, pero se visualiza el aumento de este delito por parte de las guerrillas. Para 1996 a 2005 incrementan los casos de desaparición forzada debido a la complicidad del Estado con la política paramilitar. Y finalmente, desde el año 2006, los grupos post-desmovilización adoptaron la práctica como técnica para el ocultamiento de las pruebas y los delitos. Aunque el primer caso de desaparición forzada en el país se registra en 1977, solo hasta el año 2000 se reconoció la desaparición forzada como un delito. Antes era un crimen no reconocido y los casos denunciados eran considerados como secuestro. Norte de Santander registra 3.674 personas desaparecidas de manera forzada, siendo el quinto departamento con mayor cantidad de víctimas. Las inhumaciones clandestinas en fosas, cementerios legales e ilegales, arrojar a las víctimas a cuerpos de agua, incinerar cuerpos en hornos y traspasar la frontera con las víctimas o sus cuerpos son las 4 prácticas de desaparición forzada que se han identificado en Norte de Santander de acuerdo con el contexto sociopolítico y las particularidades geográficas del departamento. Los familiares que han liderado la búsqueda han luchado por el reconocimiento de sus derechos y han exigido al Estado respuestas frente a 2 preguntas: ¿qué pasó y dónde están sus seres queridos? Relatos para no olvidarlos es una serie de podcasts que busca dar voz a los familiares de los desaparecidos forzadamente en Norte de Santander, con un enfoque personal desde la vivencia de quienes buscan su camino por la vida, la memoria de aquel ser que esperan y la persistencia de seguir buscando hasta encontrarlos. Las opiniones y conclusiones expresadas en este episodio son responsabilidad intelectual de la Fundación Progresar, Capítulo Norte de Santander. No necesariamente reflejan los puntos de vista de la Embajada del Reino de los Países Bajos ni del Centro Internacional para la Justicia Transicional.